Este es un nuevo programa del día de hoy. El programa se llama Transparencia Amarillista. En el día de hoy les traigo un personaje muy particular en Colombia y es aquí al señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Eso, hola. Gracias por la invitación. Listo. Caballero, ¿cómo le fue en el viajecito aquí para llegar acá? Un poco de tráfico, pero finalmente, pues, esto es Colombia. Sí, de una u otra manera, así sea burro, pero aquí tenemos que llegar. Listo. Bueno, aquí en Colombia la gente tiene muchas dudas sobre usted, porque muchas personas dicen que usted nació en Medellín y otras dicen que en Río Negro. Entonces nosotros, el público, queremos saber dónde nació usted. Yo nací en Río Negro, en 1949. ¿Qué pasa? Que las personas centran toda mi estadía en Medellín porque todo surge aparte de Medellín. O sea, todo viene a raíz de la ciudad de Medellín. Río Negro, básicamente, en todo lo que se ha hablado sobre mí, no se menciona como mucho, siempre está aparte. Listo. También tenemos por ahí muchos comunicados donde dicen que usted en Medellín creó un barrio, incluso hay mucha gente que está muy amañada con usted, por eso muy contenta. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, se puede decir que mi grupo de trabajo y yo centramos la visión hacia las personas más necesitadas. Es un barrio de las colinas de Medellín que durante 37 años el Estado lo dejó vulnerable, donde habitan más de 16.000 personas. El proyecto fue construir más de 200 casas para familias que pasaran de vivir bajo unos plásticos, vivir en invasiones, a tener su techo, una pared, una protección más. Dicho barrio, yo no le coloqué el nombre se lo colocaron las mismas personas que habitan en ese barrio. El barrio le pusieron Pablo Escobar. Muchos de los habitantes del barrio me conocen a mí, me dicen a mí, me llaman que yo soy el Robin Hood de ellos. ¿Por qué? Por lo mismo. Nosotros pensamos en ¿por qué no apoyar a las personas que más lo necesitaban y no centrar como la ayuda económica en personas que lo tienen? ¿Por qué hacer al rico más rico cuando podemos hacer al pobre más feliz? Así es, Pablo. ¿Y tú qué pensabas, qué objetivo lograbas con ese barrio allá, con crear ese barrio allá? O sea, ¿cuál era tu meta? No, digamos que el proyecto inicialmente lo pusimos en marcha sin ningún propósito doble, simplemente, como le digo, si podemos ayudar a personas que realmente lo necesiten, pues lo hacemos. Yo podría haber construido edificios en el centro de Medellín, donde la prensa, la audiencia iba a estar más enfocada en mí. Claro. Pero para muchas personas el propósito de dicha campaña era política, era para ganarme el país, para ganarme la gente. Así es, Pablo. Inclusive mucha gente, usted sabe que en Colombia tenemos mucha gente que habla mucha cosita, entonces por ahí por los rincones escuchamos que todo ese barrio lo creaste con un objetivo político. Sí, ¿Qué tan cierto es? No, eso es totalmente falso, Camilo, por lo mismo, porque si yo hubiese creado ese barrio con un objetivo político, hubiera centrado la visión en una parte donde hubieran personas importantes, hubiera ayudado personas de alto rango, ministros, hubiera ayudado personas de la fuerza pública, donde iba a estar más notable todo lo que yo iba a aportar, pero no. Realmente el objetivo del barrio simplemente fue ayudar a las personas más necesitadas. Pero Pablo, si ya sabemos, después del barrio creaste un grupo político. Sí, ese grupo político lo iniciamos, pero teníamos claro de que Colombia, el gobierno y el Estado no nos iba a aceptar a nosotros después de estar en la posición que estábamos como representantes legales de un grupo político. Por eso pusimos al señor Rodrigo Lara Bonilla como ministro de Justicia. Él sería básicamente como la imagen legal de dicho partido, el Partido Liberal. Claro, pero Pablo, también sabemos que a raíz de todo ese problemita de política, de mezclarte muchas cositas, tuviste demasiados problemas, inclusive la justicia empezó a estar detrás de vos.
y usted le quería pagar una deuda que tenía Colombia externa, que eran aproximadamente 200, No, eran 200 millones de dólares. no. Realmente la propuesta inicial con la que yo me acerqué al gobierno fue proponiéndoles que yo iba a entregar parte de mi capital, el enriquecimiento ilícito, como lo dicen los medios, para pues ya a estas alturas de la vida no es un secreto, me iba a entregar a la justicia con toda mi gente, con una única condición: la no extradición a nacionales a los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras a mí me garantizaran la estadía en una cárcel que yo eligiera en Colombia, yo me iba a entregar a las autoridades, iba a entregar ese capital. Con ese capital podrían cubrir sobradamente la deuda externa que tiene el país hoy por hoy, que son ronda entre los 20.000 millones de dólares. Con ese capital cubriríamos esa deuda y sería un acuerdo de parte y parte. Un acuerdo en el que por parte del cartel de Medellín no habría más guerra, no habría más narcotráfico. Por parte del cartel de Medellín estaríamos pagando nuestros delitos en una cárcel nacional. Pero por lo que veo, Pablo, como que no llegaron a ningún acuerdo con el gobierno, porque inclusive a usted le tocó prácticamente llegar a un diálogo con ellos y sin embargo estuviste preso. O sea, cuéntanos esa estadía en la cárcel, cómo te fue o cómo fue la cuestión, porque se supone que usted ya en la cárcel tenía todos sus lujos. El acuerdo con el gobierno era yo estar en una cárcel que yo eligiera a mi preferencia. Dentro de las muchas opciones que tiene el país, pues realmente yo no iba a ser un preso modelo en una cárcel pública. Entonces de ahí nació la idea de que íbamos a construir dicha cárcel para el cartel de Medellín, dicha cárcel que pues nosotros pusimos la catedral. Esa cárcel la construimos y todos mis socios, con mi grupo de trabajo, conocíamos cada parte, cada detalle de la cárcel. Teníamos nuestros lujos, pero más sin embargo el gobierno, la fuerza pública sabía en qué momento, en qué lugar íbamos a estar nosotros. En el momento que ellos quisieran nos podían ubicar sin ningún temor de un contraataque o de una fuga. Hasta ese momento nosotros teníamos la visión de Colombia, del mundo, puesta sobre nosotros, porque decían Pablo Escobar está preso, Pablo Escobar ya, tiene una cárcel, en esa cárcel Pablo Escobar está pagando sus delitos. Estábamos en un lugar donde nos podían encontrar en cualquier momento, porque no teníamos intenciones de fugarnos, intenciones de hacer un ataque, no. Listo, Pablo, pero entonces hoy te veo aquí muy sentadito con todo este público que estás viendo ahí. Entonces cuéntame cómo fue la cuestión para salir de allá, porque aquí estás y estuviste preso. Lo que pasa, Camilo, es que cuando uno llega a un acuerdo por parte y parte con el gobierno, si yo le digo a usted vamos a llegar a un acuerdo y usted a mí me incumple, yo no me voy a quedar con la parte mía. Si usted a mí me incumple, yo le voy a incumplir. Entonces, el gobierno firmó como un decreto para trasladarme a mí a una cárcel nacional colombiana y hacer el debido proceso para la extradición. Cuando yo me di cuenta, por medio de mis contactos, las personas que viven afuera, de que el gobierno estaba actuando a mis espaldas, entonces yo dije, si a mí el gobierno me incumple la palabra, un acuerdo en el que llegamos todos, un acuerdo en el que no había secretos, en el que yo entregué mi capital, en el que yo entregué mis hombres, entregué mis armas, entregué muchas cosas que el Estado quedó con ellas. Porque si después de yo cumplir mi parte, ellos me iban a mí a extraditar, cuando sabían perfectamente que yo en los Estados Unidos no iba a tener ninguna posibilidad de salir, ninguna posibilidad de algún beneficio, simplemente sería un preso más. Claro, entonces Pablo, por eso optaste por escaparte, porque se supone que usted se escapó. Sí, realmente yo me fugué de dicha cárcel, pues como le digo, yo la cárcel la conocía muy bien, mis socios la conocían también, porque nosotros la construimos en base a un plan B, esperando que el gobierno
actuara a nuestras espaldas. Dicha cárcel fue construida sobre unos túneles subterráneos. Por aquellos túneles, pues, fue por donde salimos con mi gente. Por esos túneles decidimos escaparnos. Claro, Pablo, entiendo. Pero tú nos puedes contar qué consecuencias te trajo ese escape de la cárcel. Mira Camilo, que cuando el gobierno no puede contigo, no te ubica a ti, ubica a tu familia. Tu familia no debe nada, tu familia no es ilegal porque tu familia está limpia. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno trata de sacarte a la luz por medio de tu familia. Eso es lo que hicieron conmigo. Yo traté de enviar a mi familia a los Estados Unidos. Allá les quitaron la visa, los trataron como criminales, 24 horas, 7 días a la semana con un agente de la DEA en la puerta, vigilándolos que no hicieran llamadas, que no hablaran conmigo, que no se fueran a escapar. Entonces, contra mí en sí, yo era una persona fantasma para ellos, porque yo me desaparecí de la vista del mundo. Eso me llevó a convertirme en el hombre más buscado a nivel nacional y en muchos otros países. Pero la consecuencia fue la separación de mi familia, división de familia. O sea, yo no podía visitar a mi familia, pasaron muchos meses sin yo ver a mis hijos, sin ver a mi esposa, a mi madre. Entonces, directamente contra mí no pudieron hacer nada, porque yo era alguien fantasma. Pero mi familia sí estaba a la luz, mi familia sí seguía estando donde ellos los podían coger. Igual ellos no tenían nada que ocultar, ellos estaban limpios. Claro, entonces por eso en ese momento de declararse la guerra del Estado, haciendo falsos, asesinando entre comillas policías, atacando a grupos al margen de la ley. Por esa causa fue que usted detonó una ola de violencia aquí en el país. Camilo, eso fue como un retorno a lo que yo le había propuesto al gobierno de que por parte del cartel de Medellín iban a recibir más violencia, más guerra. Pero cuando parten ese acuerdo y el gobierno decide irse por su lado y dejarme a mí con el acuerdo como si yo hubiera firmado un acuerdo solo, entonces en ese momento yo digo, no, la forma de hacer una huelga conmigo es empezar a, por decirlo así, a asesinar figuras públicas, figuras del Estado, congresistas, agentes de la policía, coroneles, porque era donde yo me podía hacer sentir. Yo le iba a dar un golpe al país que lo sentía, porque yo no podía ir simplemente a un policía cualquiera a ir a mandarlo a matar, porque sencillamente el Estado lo iba a cubrir como una muerte en combate, mientras que si yo voy por un cabecilla de la policía, por alguien importante, van a poner los ojos ¿en quién? En una persona, el principal sospechoso, pues como lo sería yo, porque ellos sabían perfectamente que yo andaba prófugo de la ley y que no estaba pues satisfecho con ello. Claro, Pablo, igualmente muchas gracias por tu sinceridad, por habernos acompañado en este programa y espero que le siga yendo muy bien, Pablo. Muchas gracias.